Compré la cabaña un martes, a finales de septiembre, exactamente una semana después de mi cumpleaños número 57. La agente de bienes raíces me entregó las llaves con una sonrisa que decía que entendía lo que esto significaba para mí. 35 años trabajando turnos dobles en la fábrica textil, sin vacaciones, llevando mi comida en bolsa, diciéndome no a mí misma para poder decirles sí a los demás. 35 años. Y por fin tenía algo que era solo mío. La cabaña estaba en la orilla este del lago Winona, a unas 2 horas al norte de Minneapolis. Era pequeña, de menos de 100 metros cuadrados, con 2 recámaras, una cocina que daba a la sala y un porche que rodeaba 3 lados de la casa. La madera del exterior se había desgastado hasta un tono gris suave, y el techo necesitaría reemplazo en unos años. Pero no me importaba. Cuando me paré en ese porche y miré hacia el agua, sentí algo que no había sentido en décadas. Paz. Pasé mi primera semana ahí sola, deliberadamente. No le dije a nadie, excepto a mi hermana Ellen, a dónde iba. Necesitaba ese tiempo para ser egoísta, para despertar sin alarma, para tomar mi café mientras veía el amanecer pintar el lago de dorado y rosado. Necesitaba recordar lo que se sentía no tener que responderle a nadie. La cabaña venía amueblada con piezas que no combinaban, pero que de alguna forma funcionaban juntas. Un sillón floreado que ya había visto mejores días, pero era perfecto para una siesta por la tarde. Una mesa de comedor de madera con 4 sillas, una de las cuales cojeaba si no sabías cuál pata evitar. La recámara principal tenía una cama matrimonial con un edredón de retazos, y la segunda una cama individual y un tocador viejo. Todo olía ligeramente a pino y a libros viejos, y me encantaba. Pasé esos primeros días explorando la propiedad. La cabaña estaba en un terreno de 2 acres, casi todo cubierto de árboles. Un sendero angosto bajaba hasta un pequeño muelle donde el dueño anterior había dejado una canoa de aluminio. No sabía remar, pero pensé que quizá aprendería. El cobertizo estaba a unos 30 metros de la cabaña, una estructura firme con estantes llenos de herramientas de jardinería y equipo de pesca que todavía no sabía usar. Al 5.º día fui al pueblo. Winona Landing era exactamente lo que esperaba. Una tienda general, un diner, una oficina de correos y poco más. La mujer detrás del mostrador se presentó como Betty y me preguntó si estaba de visita. Cuando le dije que había comprado la vieja cabaña Riverside, su rostro se iluminó. Ah, la que era de la viuda, dijo. Ella amaba ese lugar. Vivió ahí 40 años antes de mudarse con su hijo. Vas a ser feliz ahí, lo sé. Betty cobró mis compras y luego se inclinó un poco sobre el mostrador. Solo te aviso, los omorgujos hacen mucho ruido por las noches y las moscas negras son terribles en junio, pero de septiembre a mayo, es un paraíso. Le creí. Ya me había enamorado del canto de los omorgujos. Sus llamados al atardecer me hacían sentir menos sola, aunque disfrutaba la soledad. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba cuidando a nadie más que a mí misma. Mi hija tenía 32 años. Estaba casada y tenía un buen trabajo. Mi exesposo llevaba más de una década fuera de mi vida. Por fin mis responsabilidades habían terminado, y podía respirar. El sábado por la mañana desperté con el sonido de llantas sobre la grava. No esperaba a nadie. Me puse la bata y fui a la ventana, con el estómago apretado por esa vieja sensación de ansiedad. Un SUV plateado estaba estacionado en mi entrada, y mi hija se bajaba del lado del conductor. Vanessa parecía sacada de una revista. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta pulida, y llevaba jeans blancos y un suéter de cachemira que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Su esposo la seguía, con el teléfono ya en la mano. Se llamaba Bradley, y en los 3 años desde la boda, aún no había tenido con él una conversación que durara más de 5 minutos. Abrí la puerta antes de que tocaran. ¡Qué sorpresa!, dije. Vanessa sonrió, pero no le llegó a los ojos. Tratamos de llamarte, pero no contestabas. Dejé mi teléfono adentro. Estaba en el muelle. Mentira. Mi teléfono estaba cargando en la recámara, pero lo había estado ignorando a propósito. ¿Qué hacen aquí? ¿Podemos pasar? Ya iba entrando, con Bradley detrás. Ambos se detuvieron en la sala, y vi la mirada de Vanessa recorrer todo el lugar. Podía ver cómo evaluaba cada detalle, su expresión pasando del interés cortés a algo más calculador.
Así que esta es, dijo. La cabaña. Sí, esta es. Manejamos 2 horas para verla. Queríamos ver cómo estabas. Asegurarnos de que te estabas adaptando. Estoy bien. Vanessa caminó hacia la ventana y miró el lago. Está bonito, mamá. Muy tranquilo. Ese es el punto. Bradley estaba tomando fotos con su teléfono, yendo de cuarto en cuarto sin pedir permiso. Quise decirle que parara, pero no lo hice. Aprendí hace tiempo que poner límites con mi hija y su esposo solo terminaba en discusiones sobre lo difícil que era yo. ¿Cuánto terreno tienes?, preguntó Vanessa. 2 acres. Casi todo bosque. ¿Y el cobertizo?, señaló por la ventana. Vino con la propiedad. Tiene herramientas y cosas. Asintió despacio, y pude ver claramente cómo su mente empezaba a calcular. Este lugar tiene mucho potencial. Esas 4 palabras me hicieron apretar el pecho. ¿Potencial para qué? Solo potencial, respondió, sonriendo con ese brillo afilado en la mirada. En fin, no podemos quedarnos mucho. Solo queríamos ver que estuvieras bien aquí sola. Se fueron 20 minutos después, tras caminar por la propiedad y hacer preguntas sobre el pozo, el sistema séptico y el muelle. Me quedé en el porche mirando cómo se alejaban, y supe con absoluta certeza que esto no había terminado. Vanessa había mirado mi cabaña igual que miró mi antigua casa antes de convencerme de venderla, para invertir la ganancia. 3 días después me llamó. Estaba en el porche con una taza de té, mirando la luz de la tarde reflejarse en el agua cuando sonó mi celular. Pensé en no contestar, pero solo habría retrasado lo inevitable. Hola, cariño. Mamá, he estado pensando en la cabaña, dijo con ese tono brillante y firme que usaba cuando quería algo. Bradley y yo investigamos un poco, y creemos que está sentada sobre una mina de oro. No voy a venderla. No te estoy pidiendo que la vendas. Escucha, el mercado de rentas vacacionales está explotando. Lugares como el tuyo, junto al lago, con ese encanto rústico, la gente paga muchísimo por esa experiencia. Podríamos convertir tu cabaña en un Airbnb y ganar buen dinero. Dejé la taza con cuidado. Vanessa, compré este lugar para tener tranquilidad. No quiero extraños quedándose aquí. No tendrías que tratar con ellos. Bradley y yo manejaríamos todo, las reservas, la limpieza, el mantenimiento. Tú solo recogerías tu parte de las ganancias. No quiero ganancias. Quiero paz. Hubo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz se había enfriado. Mamá, sé realista. Tienes 57 años. ¿Cuánto crees que te duren tus ahorros? Trabajaste en una fábrica, no en un banco. Esta es una oportunidad para asegurar tu futuro. Mi futuro ya está asegurado. Ahorraste lo suficiente para comprar una cabaña, pero ¿qué hay de los impuestos, el mantenimiento? ¿Qué pasa cuando el techo necesite cambio o la bomba del pozo falle? Eso cuesta miles de dólares. Hablaba cada vez más rápido. Las palabras se le atropellaban. Un Airbnb se pagaría solo, y más. Podrías retirarte de verdad y olvidarte del dinero para siempre. Cerré los ojos. Así era ella. Encontraba tus puntos débiles y presionaba hasta que cedías. Y tenía razón en algo. El dinero estaba más justo de lo que quería admitir. La cabaña había absorbido la mayor parte de mis ahorros y ahora vivía de la pensión y el seguro social. Me alcanzaba, pero sin margen para emergencias. Lo pensaré, dije al fin. Eso es todo lo que te pido. Solo piénsalo. Su voz se iluminó al instante. Podríamos ir este fin de semana y revisar los detalles. Bradley tiene todo un plan de negocios listo. Por supuesto que lo tenía. Vanessa, dije que lo pensaría, no que sí. Lo sé, pero escúchanos, ¿sí? Esto podría ser muy bueno para las dos. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí un buen rato, mirando el lago, sintiendo como la paz que había encontrado se me escapaba entre los dedos como el agua. Llegaron el sábado por la mañana, igual que antes, pero esta vez trajeron una carpeta llena de hojas impresas y tablas. Bradley instaló su laptop en mi mesa del comedor sin pedir permiso, y Vanessa hizo café en mi cocina mientras hablaba de tasas de ocupación y estrategias de precios por temporada. Mira estos números, dijo Bradley, girando la laptop para que yo pudiera ver la pantalla.
Cabañas como la tuya se rentan entre $300 y $500 por noche en temporada alta. Incluso en temporada baja podrías sacar fácil unos 200. Si la rentas solo 20 semanas al año, esos son más de $40,000 en ingresos brutos. Menos los gastos, dije. Menos los gastos. Claro. Pero aún con un 30% de costos, estás viendo casi $30,000 de ganancia. Y eso siendo conservadores. Clicó a otra hoja de cálculo. Hicimos un plan de renovación para maximizar el atractivo de la propiedad, nuevos electrodomésticos, pintura fresca, mejores muebles, fotos profesionales. Calculamos unos $100,000 en mejoras, pero la inversión se recuperaría de inmediato. ¿$100,000? Lo miré sin creerlo. No tengo ese dinero. Lo sabemos, dijo Vanessa, dejando una taza de café frente a mí y sentándose. Por eso Bradley y yo queremos invertir. Nosotros cubriríamos los costos de renovación, y a cambio tomaríamos una parte mayor de las ganancias los primeros 2 años. Después renegociamos, y empezarías a ganar más. Todos salimos ganando. ¿Y dónde viviría yo mientras hacen las renovaciones? Podrías quedarte en el cobertizo, dijo Vanessa, como si fuera lo más lógico del mundo. Lo limpiaríamos, lo haríamos cómodo. Solo serían unas semanas. La miré. A mi hija. A la mujer por la que había trabajado y sacrificado tanto. Y sentí algo moverse dentro de mí. Me estaba pidiendo que me mudara a un cobertizo para convertir mi hogar en un negocio. Me estaba pidiendo que renunciara a lo único que había conseguido por mí misma. No, dije. Vanessa parpadeó. ¿Qué? No. No voy a convertir mi cabaña en un Airbnb. Y no voy a mudarme al cobertizo. Este es mi hogar. Su expresión se endureció. Mamá, está siendo cerrada. Esto es por tu futuro. Mi futuro es vivir aquí en paz. Como planeé. Bradley cerró su laptop. Con todo respeto, no estás pensando con claridad. Los números no mienten. Esta propiedad está subutilizada. Estás dejando dinero sobre la mesa. Entonces tendré que vivir con eso. Vanessa se levantó de golpe, la silla raspando el piso. Bien. Si quieres ser terca, es tu decisión. Pero no vengas llorando cuando no puedas pagar para mantener este lugar. Se fueron furiosos, levantando grava con las llantas de la SUV. Me quedé mucho rato sentada en la mesa, viendo cómo el café se enfriaba, tratando de convencerme de que había hecho lo correcto. Pero la duda es algo persistente. Durante la siguiente semana no dejé de pensar en lo que Vanessa había dicho. ¿Qué haría si el techo necesitaba reemplazarse? ¿O si el pozo dejaba de funcionar? Tenía ahorros para reparaciones pequeñas, pero cualquier gasto grande me dejaría sin nada. ¿Y entonces qué? Perdería la cabaña de todos modos, solo que al banco, no al plan de negocios de mi hija. El jueves por la tarde, Vanessa volvió a llamar. Esta vez sonaba más tranquila, más calculada. Mamá, lamento cómo quedaron las cosas. Sé que fuimos muy insistentes. Lo fueron. Solo me preocupo por ti. Trabajaste tanto por este lugar y quiero asegurarme de que puedas mantenerlo. Hizo una pausa. ¿Y si llegamos a un punto medio? Podríamos hacer unas pequeñas mejoras, nada grande, y probar con un par de fines de semana de renta. Si no funciona, lo dejamos, pero al menos sabrías que lo intentaste. Quise decir que no otra vez. Quise mantenerme firme. Pero esa semana me había llenado de pequeñas ansiedades. Una mancha en el techo que parecía filtración, un ruido extraño del calentador. Cada cosa se sentía como una cuenta regresiva hacia el desastre. ¿Solo unos fines de semana? Pregunté. Solo unos pocos. Nosotros nos encargamos de todo. No pienso mudarme al cobertizo, Vanessa. No tendrías que hacerlo. Podrías quedarte aquí, solo mantenerte en tu habitación cuando haya huéspedes, o podrías visitar a la tía Ellen el fin de semana. Totalmente tu decisión. Sonaba razonable. Sonaba como un compromiso. Y yo estaba cansada de pelear. Está bien. Unos fines de semana. Pero si no me gusta, se acaba. Por supuesto. Gracias. Mamá. No te vas a arrepentir. Ya me estaba arrepintiendo, pero no lo dije. Las renovaciones empezaron el lunes siguiente.
Vanessa contrató a 3 hombres que llegaron a las 7 de la mañana con una camioneta llena de herramientas y materiales. Me dijo que el trabajo tomaría 2, tal vez 3 semanas. Pintar el interior, cambiar las encimeras y los electrodomésticos, actualizar el baño y lijar los pisos. Pequeñas mejoras, dijo. Nada grande. Al final del primer día, mi cabaña parecía una zona de guerra. Los muebles estaban apilados en los cuartos, cubiertos con lonas. La cocina estaba destruida, la estufa y el refrigerador viejos afuera, en la terraza. Todo lleno de polvo. Pasé casi todo el día afuera, sentada en el muelle, tratando de ignorar el ruido de las sierras y los gritos de los obreros. El martes, Vanessa llegó con una diseñadora llamada Crystal, que tenía opinión sobre todo. El sofá floreado debía irse. Demasiado anticuado. La mesa del comedor podía quedarse, pero necesitaba sillas nuevas. Los cuartos requerían muebles completamente distintos, más modernos y fotogénicos. Crystal caminó por la cabaña tomando fotos y notas, mientras Vanessa asentía en cada sugerencia. ¿Y mis cosas? Pregunté. ¿Dónde voy a poner mis muebles? Los guardaremos en el cobertizo, dijo Vanessa. No te preocupes, estarán seguros. Para el miércoles, el cobertizo estaba lleno de mis pertenencias. El sofá donde dormía mis siestas, el tocador de mi abuela, la colcha de retazos. Todo lo que hacía que la cabaña se sintiera mía estaba ahora escondido, y extraños decidían que lo reemplazaría. Intenté hablar con Vanessa, pero siempre estaba ocupada, al teléfono, en reuniones con Crystal o revisando facturas con Bradley. Cuando por fin logré detenerla el viernes por la tarde, apenas levantó la vista de su laptop. Mamá, sé que esto es difícil, pero confía en mí. Estas mejoras son necesarias si queremos atraer a inquilinos de alto nivel. Dijiste mejoras pequeñas. Dijiste nada grande. Y lo son. Solo estamos renovando un poco. Finalmente me miró, con un tono más suave. Sé que ahora parece mucho, pero cuando esté listo te va a encantar. Y lo más importante, a los huéspedes les va a encantar. Ese es el punto. El punto era que yo pudiera seguir viviendo aquí. Y puedes, entre reservaciones. Mira, ya tenemos 5 reservas para octubre y noviembre. La gente está fascinada con este lugar. Vamos a ganar tanto. Dinero. Mamá. Ya verás. Las renovaciones se extendieron una tercera semana, luego una cuarta. El presupuesto subió de $100,000 a $120,000. Vanessa insistía en que todo era necesario, parte del plan. Bradley me mostró hojas de cálculo con proyecciones de ganancias aún mayores, como si los números pudieran compensar el hecho de que mi casa ya no se sentía mía. Cuando terminaron, la cabaña era irreconocible. Las paredes blancas, la cocina con encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable, los muebles modernos y caros, acomodados para verse bien en fotos. Incluso la terraza tenía sillas nuevas y una fogata decorativa de catálogo. Crystal tomó cientos de fotos profesionales y Vanessa subió todo al anuncio de Airbnb. Refugio de lujo junto al lago, con encanto rústico y comodidades modernas. La tarifa por noche, $450. La primera reserva sería en 2 semanas. Una pareja de Chicago. Me quedé en medio de mi sala, rodeada de muebles que no había elegido y en los que ni siquiera podía sentarme cómoda, y entendí que había perdido. Había dicho que no, y no importó. Había puesto límites, y los ignoraron. Mi hija había convertido mi hogar en su inversión. Y yo la había dejado, por miedo a estar sola, pobre e indefensa. Pero mientras estaba ahí, algo creció junto con la tristeza, algo frío, afilado y paciente. Si Vanessa quería convertir mi cabaña en un Airbnb, que lo hiciera. Que gastara sus $120,000, que trajera huéspedes y prometiera lujo. Y entonces, que viera lo que pasa cuando tomas algo que no te pertenece. La pareja de Chicago llegó un viernes de mediados de octubre. Los vi desde la ventana del cobertizo cuando bajaron de un sedán negro. Ambos vestidos como para una reunión de negocios, no unas vacaciones en el lago. Ella traía tacones que se hundían en la grava, y él sacó su teléfono para tomar fotos. Vanessa había insistido en que me quedara en el cobertizo durante las visitas. Lo limpió, puso una cama plegable,
un calentador y una lámpara. Era humillante, vivir en un almacén mientras extraños dormían en mi cama. Pero no me quejé. Necesitaba que Vanessa creyera que me había rendido. Necesitaba que pensara que no era una amenaza. La pareja se quedó 3 noches. No los vi mucho, aunque escuchaba sus voces en la terraza al anochecer. El domingo se fueron y dejaron una reseña de 5 estrellas, elogiando la limpieza y las impresionantes vistas del lago. Vanessa me llamó enseguida, eufórica. ¿Ves? Te dije que funcionaría. Les encantó. Qué bueno, dije, con voz neutra. Los siguientes huéspedes llegan el jueves. Una familia con 2 niños. Reservaron por toda una semana. Hizo una pausa. Voy a necesitar que te quedes en el cobertizo otra vez. Sé que no es ideal, pero cuando termine la primera temporada y empecemos a ver ganancias reales, podemos pensar en construirte una casita de huéspedes o algo así. ¿Una casita de huéspedes en mi propia propiedad? Le agradecí y colgué antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Esa noche bajé al muelle y me quedé en la oscuridad escuchando a los somorgujos. El aire ya era frío y podía ver mi aliento. El invierno se acercaba, y me pregunté cuántos huéspedes más reservaría Vanessa antes de que el lago se congelara. ¿Cuántas veces más tendría que exiliarme al cobertizo mientras extraños disfrutaban lo que me tomó 35 años ganar? La familia llegó el jueves al anochecer. 2 padres de unos 40, una niña de unos 10 y un niño de 6. Traían un Golden Retriever, lo cual me sorprendió, porque el anuncio de Airbnb decía claramente no se permiten mascotas. Vi al perro correr por el terreno, escarbando en el jardín y ladrando a los somorgujos. Se quedaron 6 días. Eran ruidosos y desordenados, dejaban toallas en la terraza y basura en la fogata. La última mañana vi a la madre gritándoles a los niños mientras el padre metía las maletas a la camioneta. Se fueron sin limpiar nada, y cuando Vanessa llegó esa tarde para preparar la siguiente estancia, la escuché al teléfono quejándose con el servicio de limpieza. Pero también dejaron una reseña de 5 estrellas. El padre escribió que la cabaña era perfecta para familias y que a los niños les encantó alimentar a los patos en el muelle. No había patos. Nunca había visto un solo pato en ese lago, pero a Vanessa no le importaba la precisión. Le importaban las calificaciones, las reservas y el dinero que seguía entrando. Octubre se volvió noviembre, y las reservaciones no paraban. Vanessa había listado la cabaña como disponible hasta diciembre, anunciándola como retiro invernal de ensueño. Compró un árbol de Navidad falso, decoró la terraza con luces, llenó la cocina de chocolate caliente y bombones. Creó toda una fantasía, y la gente pagaba precios premium por vivirla. Yo pasé casi todo noviembre en el cobertizo, viviendo como una intrusa en mi propia tierra. Mantenía el calentador encendido todo el tiempo, pero apenas servía. Dormía con varias capas de ropa y me despertaba entumecida cada mañana. Cuando me bañaba en el baño de la cabaña entre estancias, veía lo delgada que me había vuelto. Mi cara se veía hundida, con sombras bajo los ojos que antes no estaban ahí. Mi hermana Ellen me llamó una noche a finales de noviembre. Fiona, no he sabido nada de ti en semanas. ¿Estás bien? Casi le digo la verdad. Casi le confieso que mi hija me había robado la vida y que ya no tenía fuerzas para pelear. Pero Ellen habría intentado arreglarlo, y eso habría significado abogados, pleitos familiares, dramas. Todo para que Vanessa terminara más empeñada en demostrar que tenía razón. Estoy bien, le dije. Solo adaptándome a la vida en la cabaña. Vanessa me contó lo del Airbnb. Dice que están ganando buen dinero. Vanessa está ganando buen dinero, respondí. Yo solo voy de pasajera. Ellen guardó silencio un momento. No suenas bien. Estoy cansada. Eso es todo. Después de colgar, me quedé sentada en el cobertizo, mirando el resplandor naranja del calefactor. Cansada, ni siquiera empezaba a cubrirlo. Estaba agotada de una forma que el sueño no podía reparar. Agotada de sonreír, de asentir, de fingir que todo estaba bien mientras mi hija desmantelaba mis sueños pedazo a pedazo. Pero el agotamiento puede afilarse en algo útil, si lo permites. Y yo ya estaba harta de ser útil para todos menos para mí misma. Los siguientes huéspedes fueron un grupo de amigas de la universidad que se reunían para pasar el fin de semana de Acción de Gracias.
4 mujeres de unos 50 años que bebieron demasiado vino y se quedaron despiertas hasta las 2 de la mañana, riendo en el porche. No me molestó el ruido. Lo que me molestó fue despertar la mañana de Acción de Gracias y descubrir que una de ellas había vomitado en el jardín, justo afuera del cobertizo. Limpié todo yo misma, porque no quería que Vanessa supiera que aún seguía en la propiedad. Ella ya había empezado a insinuar que quizá debería pasar el invierno en casa de Ellen, solo hasta que termine la temporada alta. Sabía lo que eso significaba. Una vez que me fuera, nunca volvería. La cabaña se convertiría en un alquiler permanente, y yo sería una visitante ocasional del lugar que había comprado con mi propio dinero. Las amigas dejaron una reseña de 4 estrellas, quejándose de que el agua caliente se acababa demasiado rápido. Vanessa llamó enseguida a un plomero y actualizó el calentador de agua, agregando otros $2,000 a su inversión. No me preguntó si me importaba. Ni siquiera me lo mencionó. Me enteré cuando el plomero llegó un martes por la mañana y empezó a trabajar mientras yo aún estaba dentro de la cabaña. Diciembre trajo nieve, hielo y una procesión de huéspedes que dejaban lodo en mi sala y botas mojadas junto a la puerta. Vanessa contrató una empresa de administración de propiedades para encargarse de las limpiezas, porque estaba demasiado ocupada para conducir desde Minneapolis cada pocos días. Ahora había extraños con llaves entrando a mi casa, limpiando, reabasteciendo, tratándola como si fuera solo otro trabajo más. Esperé hasta la 3ª semana de diciembre, cuando el calendario mostraba un hueco entre reservas. 5 días vacíos antes de la reservación de Año Nuevo. Vanessa planeaba cobrar $800 por noche, aprovechando que la gente quería recibir el Año Nuevo en una cabaña pintoresca junto al lago. Tenía 5 días para ejecutar mi plan, y sabía exactamente qué iba a hacer. El plan me había llegado en pedazos durante esas semanas frías en el cobertizo, cristalizándose en algo tan simple como devastador. Vanessa había convertido mi cabaña en un negocio, así que yo la trataría como un negocio. Y todo negocio tiene vulnerabilidades. El primer día vacío entré a la cabaña y caminé por ella lentamente, redescubriendo el espacio. Todo brillaba con una limpieza agresiva. La empresa de mantenimiento había hecho bien su trabajo. Sábanas limpias, toallas dobladas con formas decorativas, un tazón de limones falsos en la cocina. Parecía un hotel, estéril e impersonal. Empecé por la cocina. Ajusté la luz piloto de la estufa nueva para que parpadeara de forma impredecible, dificultando mantener temperaturas estables. No lo suficiente como para ser peligroso, pero sí para frustrar a cualquiera que intentara cocinar una comida decente. Luego aflojé un poco la conexión del triturador de basura para que hiciera un ruido de molienda costoso. En el baño, ajusté la válvula de la regadera para que el agua alternara entre quemar y helar. Aprendí ese truco de un compañero de mantenimiento en la fábrica que siempre se quejaba de su casero. Era un cambio mínimo, apenas perceptible, pero haría que cada ducha fuera una apuesta. Después fui al dormitorio. Quité el colchoncillo de espuma viscoelástica y lo sustituí por uno viejo y lleno de bultos del cobertizo. Lo hice con cuidado. Vanessa nunca notaría la diferencia a simple vista, pero los huéspedes sí lo sentirían. Se despertarían con la espalda adolorida, y lo mencionarían en sus reseñas. Me moví por la cabaña como un fantasma, haciendo pequeñas alteraciones que juntas crearían una experiencia miserable. Ajusté el termostato para que nunca alcanzara la temperatura deseada. Aflojé una tabla del piso cerca de la puerta del dormitorio para que rechinara fuerte cada vez que alguien pasara. Quité la mitad de los focos de las lámparas, dejando apenas suficiente luz para ver, pero creando sombras que harían sentir la cabaña fría y poco acogedora. En la sala, reacomodé los muebles para que las posiciones fueran incómodas. El sillón ya no miraba al lago, y las sillas estaban dispuestas de forma que era difícil conversar. Pequeños detalles, sutiles, cosas que parecerían ligeramente mal sin poder explicarse por qué. Pasé horas en eso, trabajando con paciencia. Cuando terminé, recorrí la cabaña una vez más. Todo parecía normal. Esa era la belleza del plan. Vanessa no vería nada raro, ni la empresa de mantenimiento, pero los huéspedes lo sentirían. Esa sensación incómoda de que algo no estaba bien. Los huéspedes de Año Nuevo llegaron el 30 de diciembre. Un grupo de 8 amigos treintañeros, ruidosos, emocionados y ya borrachos al llegar en su SUV rentada.
Traían hieleras llenas de champaña y bolsas con decoraciones de fiesta. Planeaban algo grande, y casi me dieron lástima. Casi. Esa noche me quedé en el cobertizo, pero con la ventana entreabierta para escuchar. A eso de las 8, alguien empezó a gritar porque la estufa no funcionaba bien. Una hora después, oí gritos desde el baño por el agua caliente. A las 10 ya discutían por dónde sentarse, porque los muebles eran incómodos. A medianoche contaron hasta el año nuevo, sus voces flotando sobre el lago helado. Pero la celebración sonaba apagada, sin la alegría con la que habían llegado. A las 2 de la mañana, escuché a alguien llorar. A las 3, solo el crujido del piso rompía el silencio. Se fueron temprano el día de Año Nuevo, antes de la hora de salida. Desde la ventana del cobertizo los vi empacar con caras largas y ojos cansados. Una mujer aún en pijama, envuelta en una cobija, parecía no haber dormido nada. La reseña apareció 2 días después. 3 estrellas. La primera que no era perfecta. Se quejaban de los muebles incómodos, la estufa inestable, la regadera impredecible y las tablas que chirriaban toda la noche. Decían que la cabaña lucía mejor en fotos que en persona y que no volverían. Vanessa me llamó enseguida, la voz tensa. ¿Viste la reseña? Sí. No entiendo qué pasó. La empresa de mantenimiento dijo que todo estaba bien. La cabaña debería estar perfecta. Tal vez los huéspedes eran difíciles. Sugerí. Tal vez, dijo, pero no sonaba convencida. Voy a mandar a alguien a revisar todo. No podemos permitir más malas reseñas. Un técnico vino la semana siguiente. Lo vi revisar la estufa, la regadera, el termostato. Se rascó la cabeza y le dijo a Vanessa que todo parecía en orden, solo desgaste normal. Ajustó algunas cosas y le cobró $300 por la visita. Pero yo ya había vuelto a entrar. Y mientras él arreglaba mis sabotajes anteriores, creé otros nuevos. Ajusté el refrigerador para que la comida se echara a perder más rápido. Aflojé la manija del grifo para que goteara sin parar. Quité el sello de goma de la ventana del dormitorio para que se filtrara aire helado por las noches. Los siguientes huéspedes llegaron el 8 de enero, una pareja de recién casados de Milwaukee. Habían reservado 5 noches. Se fueron al tercer día. Dejaron una reseña de 2 estrellas, quejándose del aire frío, del grifo que goteaba y de que sus alimentos se descompusieron porque el refrigerador no enfriaba lo suficiente. El esposo escribió, por $400 la noche, esperábamos algo mejor. Vanessa vino a la cabaña a mediados de enero, con Bradley y un inspector. Los observé desde el cobertizo mientras recorrían la propiedad, tomando notas y fotos. Pasaron 3 horas inspeccionando cada rincón. Cuando se fueron, Vanessa se veía agotada. No me llamó esa noche, ni al día siguiente. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba plana y derrotada. El inspector dice que todo funciona, pero ya está viejo. Recomienda unos $15,000 en mantenimiento preventivo, ventanas nuevas, mejor aislamiento, revisión completa de plomería. ¿Y lo vas a hacer? Pregunté. No lo sé. Ya hemos invertido tanto dinero, y ahora las reseñas se están hundiendo. 3 cancelaciones esta semana porque la gente vio las últimas calificaciones. Suspiró. Bradley cree que deberíamos seguir invirtiendo, darle la vuelta, pero empiezo a pensar que fue un error. No dije nada. Aprendí que el silencio a veces era más eficaz que discutir. Voy a bloquear febrero para renovaciones. Continuó. Arreglar todo bien esta vez. No podemos permitir más malas reseñas. Las renovaciones de febrero costaron otros $20,000. Ventanas nuevas, mejor aislamiento, plomería renovada, limpieza profunda y muebles nuevos, porque según Vanessa, los anteriores no eran lo bastante cómodos. Vi entrar y salir a los obreros, los camiones llenos de materiales, trabajando en el frío. Y mientras ellos trabajaban, yo planeaba mi siguiente movimiento. En marzo, justo a tiempo para las vacaciones de primavera, la cabaña estaba lista. Vanessa bajó el precio a $350 por noche, tratando de recuperar su reputación. También contrató otra empresa de mantenimiento, más profesional. Pero ya no importaba, porque yo me había vuelto muy buena en este juego. Los huéspedes de primavera eran universitarios que habían juntado dinero para pasar una semana en el lago.
Jóvenes, entusiasmados y completamente desprevenidos. La semana anterior, yo había hecho ajustes que los contratistas no notaron. El drenaje de la regadera se tapaba después de cada uso. La alarma de humo tenía una batería moribunda que pitaba cada 45 segundos, y un tablón del porche estaba flojo. Se fueron al cuarto día, perdiendo el resto de su reservación. Su reseña fue de 1 estrella, la primera. Advirtieron a futuros huéspedes que evitaran el lugar, llamándolo mal mantenido y potencialmente peligroso. Después de esa reseña, las cancelaciones se multiplicaron. Vanessa ofreció descuentos, promociones. Nada funcionó. La calificación bajó a 3 estrellas y media. En el competitivo mundo del alquiler vacacional, eso era como tener 0. Para abril, ya no había reservaciones. Vanessa dejó de llamarme. Sabía que se estaba ahogando en deudas y decepción. La cabaña estaba vacía casi siempre, sin generar lo suficiente para pagar los servicios de mantenimiento. Había invertido más de $150,000 y no le quedaba nada. Esperé 2 semanas más antes de hacer mi movimiento. Una mañana de martes, a finales de abril, entré a la cabaña y deshice cada sabotaje que había hecho. Arreglé la regadera, apreté el grifo, reajusté el termostato, devolví el buen colchoncillo, reacomodé los muebles frente al lago, y puse de nuevo todas las bombillas. Cambié la batería del detector de humo y fijé la tabla floja del porche. Cuando terminé, la cabaña estaba como debía, hermosa, cómoda y funcional. Un lugar que valía cada uno de esos $450 por noche, si alguien todavía creía en ella. Entonces llamé a Vanessa. He estado pensando, dije, con voz suave, tal vez lo del Airbnb ya llegó a su fin. Tal vez es hora de admitir que no funcionó. Ella guardó silencio por un largo momento. No entiendo qué salió mal, mamá. Hicimos todo bien. Las fotos eran profesionales. La cabaña era hermosa. El precio era competitivo. A veces las cosas simplemente no salen. Cariño. No es tu culpa. Perdimos tanto dinero. Bradley está furioso. Dice que debería vender la cabaña y recuperar algo de la inversión. Su voz se quebró un poco. Pero sé cuánto significa este lugar para ti. Significa mucho, dije. Por eso tengo una sugerencia. ¿Qué clase de sugerencia? ¿Y si firmas la cabaña completamente de vuelta a mi nombre? Sin más Airbnb, sin más huéspedes. Solo yo viviendo aquí, como planeé desde el principio. Tú podrías declarar la pérdida en tus impuestos y yo me encargaría de todos los gastos de ahora en adelante. No puedes pagar esos gastos, mamá. Por eso empezamos todo esto. Me las arreglaré. Siempre lo he hecho. Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara. La alternativa es que sigas tirando dinero en una propiedad que ya no genera ingresos. Al menos así sales limpia. Podía escuchar su respiración al otro lado del teléfono. Casi podía sentirla haciendo los cálculos en su cabeza. Había invertido $150,000 en un negocio fallido. Podía seguir luchando o simplemente aceptar la pérdida y dejarlo ir. Déjame hablar con Bradley, dijo al fin. Pero sinceramente, creo que tienes razón. Esto se volvió una pesadilla. Vinieron a la cabaña una semana después con los papeles para firmar. Documentos que transferían toda la responsabilidad de nuevo a mí, liberándolos de cualquier obligación financiera. Vanessa se veía 10 años mayor que hacía 6 meses. Su rostro estaba cansado, tenso. Bradley ni siquiera podía mirarme a los ojos. Firmé todo sin leerlo con detalle. No hacía falta. Ya sabía lo que decía. La cabaña volvía a ser mía, completamente. Todas las mejoras, las renovaciones, el dinero que invirtieron, todo era mío. Cuando se fueron, me quedé en el porche mirando el lago. El sol de la tarde me calentaba la cara, y los omormujos se llamaban entre sí al otro lado del agua. La cabaña detrás de mí estaba mejor que nunca, ventanas nuevas, electrodomésticos nuevos, plomería renovada, muebles profesionales. $150,000 en mejoras por las que no había pagado ni un centavo. Y todo lo que me costó fue unos meses de incomodidad y la determinación de luchar por lo que era mío. La primera mañana después de que Vanessa firmó los papeles, desperté en mi propia cama por primera vez en meses. No en el catre del cobertizo, ni en una cama prestada entre reservas. Mi cama, en mi cabaña.
La luz de la mañana entraba por las nuevas ventanas, tibia y dorada. Me quedé ahí, respirando. Pasé todo el día moviendo mis cosas de vuelta desde el cobertizo. El sofá floreado que Vanessa había considerado demasiado pasado de moda, el tocador de mi abuela, la colcha de retazos. Lo acomodé todo junto con los muebles nuevos, creando una mezcla de lo viejo y lo nuevo que se sentía correcta. La cabaña era mía otra vez. Y era mejor que antes. Más fuerte. Como yo. Ellen llamó esa tarde, y esta vez le conté todo: el Airbnb, el cobertizo, los meses de sabotaje, la transferencia final de propiedad. Me escuchó en silencio hasta que terminé. Fiona, eso es lo más maquiavélico que te he oído hacer. Lo sé. Estoy tan orgullosa de mí, respondí. Ella soltó una carcajada de pura alegría. Vanessa básicamente pagó para renovar tu cabaña y luego te la devolvió. No me la devolvió, corregí. Yo la recuperé. Hay una diferencia. Aún así, $150,000. Es increíble. No se trata del dinero, dije. Aunque claro que ayuda. ¿Entonces de qué? De que pensó que podía quitarme lo mío. Que podía ignorar mis deseos, pasar por encima de mis límites, y que yo lo aceptaría. Necesitaba que entendiera que no soy indefensa. Creo que dejaste eso muy claro, dijo Ellen. Después de colgar, caminé hasta el muelle y me senté a ver el agua. El lago ya empezaba a calentarse. El hielo había desaparecido hacía semanas y los peces saltaban cerca de la orilla. En unas semanas llegarían las moscas negras, tal como Betty de la tienda general había advertido. Pero no me importaba. Ese era mi lugar, mi paz, y había luchado por ella a mi manera. Vanessa no llamó en 2 semanas. Cuando por fin lo hizo, su voz sonaba cautelosa, medida. Hola, mamá. Solo quería saber cómo estás. Estoy bien. Volviendo a acostumbrarme. Me alegra. Hizo una pausa. Bradley y yo hemos estado hablando y queremos disculparnos. Presionamos demasiado con lo del Airbnb. Pensábamos que ayudábamos, pero debimos escucharte. Era lo más parecido a una disculpa real que había recibido de mi hija. Y parte de mí quería aceptarla con gracia. Pero otra parte, la que había pasado meses viviendo en un cobertizo, no podía dejarlo pasar tan fácil. No pensaban que ayudaban, dije en voz baja. Pensaban que sabían más que yo. Creyeron que porque trabajé en una fábrica y tú tienes un título en negocios, tu juicio valía más que mis deseos. Mamá, no quiero que te sientas mal. Solo necesito que entiendas algo. Trabajé 35 años por esta cabaña. 35 años de turnos dobles, de vacaciones canceladas, de decirme no a mí misma para poder decirte sí a ti. Y cuando por fin tuve algo para mí, tú intentaste quitármelo. No porque lo necesitaras, sino porque podías. Porque viste potencial donde yo veía paz, y decidiste que tu visión valía más que la mía. El silencio del otro lado se alargó tanto que pensé que había colgado. Luego escuché su respiración temblorosa. Tienes razón. Lo siento. Lo sé. Y te perdono. Pero las cosas van a ser diferentes a partir de ahora. Esta cabaña es mía. Mis decisiones son finales. Si quiero tu consejo, te lo pediré. Si no, necesito que respetes mis límites. Puedo hacerlo, dijo. Y por primera vez, sonó sincera. Hablamos unos minutos más de cosas neutras. El clima, el nuevo jardín de Ellen, una película que había visto Vanessa. Cuando colgamos, me sentí más ligera. No porque todo estuviera arreglado, sino porque finalmente había dicho lo que necesitaba decir. La primavera se convirtió en verano, y caí en un ritmo que se sentía como la vida que siempre había querido. Despertaba con el sol y tomaba café en el porche. Aprendí a usar el canoe, remando por el lago en las mañanas cuando el agua era como un espejo. Planté un jardín con las herramientas del cobertizo, tomates, hierbas, flores que atraían mariposas. Betty, la de la tienda, se volvió mi amiga. Me invitó a un club de lectura en la biblioteca cada 2 martes, y fui, aunque dudaba al principio. Las mujeres eran amables, divertidas, y me acogieron sin hacer demasiadas preguntas. Aprendí los ritmos del lago, cómo cambian los llamados de los omormujos según la hora del día, cómo el agua refleja el clima. Aprendí que vecinos eran amistosos y cuáles preferían estar solos. Aprendí que la soledad no es lo mismo que estar sola,
y que la paz es algo que debes proteger con fiereza una vez que la encuentras. En julio, Vanessa y Bradley vinieron de visita. Era la primera vez que los veía desde la firma, y podía notar que estaban nerviosos. Trajeron vino y flores, ofrendas de paz que acepté con gusto. Esa tarde nos sentamos en el porche a ver el atardecer teñir el cielo de naranja y violeta. Bradley se disculpó de verdad esta vez, mirándome a los ojos y reconociendo todo lo que habían hecho mal. Vanessa lloró un poco, hablando de lo estresada que había estado, de cómo la pérdida financiera casi destruyó su matrimonio, de cómo por fin entendía lo que yo intentaba decirle desde el principio. La escuché, asentí, y no le recordé que se lo advertí. Algunas lecciones solo se aprenden a la mala. Y Vanessa aprendió las suyas, que los atajos no sustituyen el trabajo honesto, que los sueños ajenos no son tuyos para apropiarte, que a veces la mejor inversión es respetar los deseos de alguien más. Cenamos pescado asado que pesqué esa mañana y verduras de mi jardín. La conversación fue más ligera de lo que había sido en años, sin la tensión que siempre nos acompañaba. Cuando se fueron, Vanessa me abrazó con fuerza. De verdad lo siento, mamá. Lo sé, cariño. Ya estamos bien. Y no éramos perfectas, pero estábamos bien. Y eso era suficiente. Agosto trajo el pico del verano, y con él una carta del Departamento de Impuestos del Condado. El valor de la cabaña había sido reevaluado debido a las renovaciones recientes, y mis impuestos iban a subir considerablemente. No lo suficiente para ser impagables, pero sí para requerir un presupuesto cuidadoso. Llamé a la oficina del tasador y expliqué la situación. Las mejoras se hicieron sin mi consentimiento, por mi hija, para un negocio que fracasó. ¿Había manera de impugnar la evaluación? La empleada fue comprensiva, pero firme. Las mejoras estaban ahí, sin importar quién las pagó o por qué. El valor reflejaba el estado actual de la propiedad, no las circunstancias detrás. Le agradecí y colgué. Luego saqué mi calculadora y mis estados de cuenta. Incluso con los impuestos más altos, podía arreglármelas. La cabaña valía más, lo que significaba más patrimonio si algún día necesitaba pedir un préstamo, y mis gastos eran bajos. Cultivaba mi propia comida. Casi no manejaba. Vivía con sencillez. Vanessa llamó esa semana, y le mencioné lo de los impuestos. Hubo un largo silencio antes de que hablara. No pensé en eso. Lo siento, mamá. Si necesitas ayuda con los impuestos. No necesito ayuda. Puedo pagarlos. Solo quería que supieras que tus renovaciones tuvieron consecuencias más allá del negocio fallido. No lo pensé bien, ¿verdad? No, no lo hiciste. Pero no es solo tu culpa. Yo debía haber luchado más desde el principio. Hice una pausa. Ambas cometimos errores. La diferencia es que yo estoy aprendiendo de los míos. Tal vez fue un comentario duro, pero necesario. No para castigarla, sino para asegurarme de que nunca volviera a hacerle eso a nadie. Septiembre llegó con temperaturas más frescas y los primeros tonos otoñales en los árboles. Había pasado exactamente un año desde que compré la cabaña. Aunque solo los últimos meses los pasé realmente viviendo ahí, marqué el aniversario invitando a Ellen a pasar el fin de semana. Llegó el viernes por la tarde, con su coche lleno de víveres y una maleta que sugería que planeaba quedarse más de 2 días. Espero que no te moleste, pero pensé quedarme hasta el miércoles. Es tan hermoso aquí, y nunca me tomo suficiente descanso. Quédate cuanto quieras. Me alegra tener compañía. Pasamos el fin de semana cocinando juntas, caminando por la propiedad, sentadas en el muelle con los pies en el agua. Ellen era fácil de tener cerca. Leía mientras yo trabajaba en el jardín, ayudaba sin que se lo pidiera. El domingo por la noche abrimos una botella de vino, y me hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Te sientes mal por lo que hiciste? ¿Por el sabotaje? Lo pensé con cuidado. No. Me siento mal de que haya tenido que llegar a eso. Ojalá Vanessa me hubiera escuchado desde el principio. Pero, ¿arrepentirme de proteger lo que era mío? Ni por un segundo. Bien. No deberías hacerlo, dijo Ellen, sirviendo más vino. Pasaste toda tu vida cuidando de los demás. Te ganaste el derecho a ser egoísta en esto. Ni siquiera es egoísmo. Eso es lo que Vanessa nunca entendió. Querer paz después de décadas de trabajo no es egoísmo. Es necesario. Es sobrevivir, bueno,
Sobreviviste, y ganaste. No gané, dije. Solo recuperé lo que ya era mío. Ellen sonrió. Semántica. Engañaste a tu propia hija y terminaste con una cabaña que vale el doble de lo que pagaste. Para mí, eso es una victoria. Nos reímos de todo aquello. De lo absurdo que fue, de que yo viviera en un cobertizo mientras arruinaba mi propia propiedad en secreto, de que Vanessa gastara dinero en un negocio fallido sin saber que su madre era la razón por la que fracasaba, de las hojas de cálculo de Bradley que nunca contemplaron el sabotaje. Cuando Ellen se fue el miércoles, la cabaña se sintió tranquila, pero no solitaria. Me había demostrado a mí misma que podía vivir sola, que no necesitaba compañía constante ni aprobación. Pero también aprendí que dejar entrar a ciertas personas, las que respetaban mi espacio y mis decisiones, hacía que la soledad fuera aún más dulce. Octubre trajo el aniversario de cuando Vanessa había llegado con su idea del Airbnb. Pensé en marcar la fecha de algún modo, pero lo descarté. El pasado era el pasado, y quedarme en él solo le robaría valor al presente. En lugar de eso, pasé el día preparando la cabaña para el invierno, drené las llaves del agua exterior, revisé el aislamiento, apilé leña bajo una lona. Las noches empezaban a enfriar, y pronto el lago se congelaría. Sería mi primer invierno completo ahí, y estaba decidida a disfrutarlo. Vanessa llamó en Halloween. Bradley y yo queremos invitarte a pasar el Día de Acción de Gracias con nosotros. Prometemos que será algo familiar, tranquilo, sin estrés. ¿Llevo algo? Solo a ti, dijo, dudando un poco. Y mamá, gracias por darme otra oportunidad. Sé que no la merezco, pero te lo agradezco. Todos merecen una segunda oportunidad, hija. Solo no una tercera. Se rió, pero pude oír la comprensión detrás de su voz. Sabía que hablaba en serio. Una traición más, un límite más cruzado, y se acabaría. No solo con la cabaña, sino con nuestra relación entera. Hay puentes que, una vez quemados, no se pueden reconstruir. El Día de Acción de Gracias en casa de Vanessa fue sorprendentemente agradable. Bradley estaba más relajado de lo que jamás lo había visto, y Vanessa se veía más ligera, como si perder el negocio de la cabaña hubiera quitado un peso en lugar de añadirlo. Comimos pavó, relleno y pay de calabaza, y nadie mencionó el Airbnb, el dinero ni los meses de conflicto. En el camino de regreso a casa pensé en el perdón, y en si realmente había perdonado a mi hija. La respuesta era complicada. La había perdonado lo suficiente para mantener una relación, para compartir fiestas, llamadas y visitas ocasionales, pero nunca olvidaría lo que hizo, y jamás volvería a confiar por completo en su juicio. Algunas heridas dejan cicatrices, incluso después de sanar. Diciembre llegó con nieve espesa y temperaturas bajo cero. La cabaña se mantenía cálida gracias al aislamiento y las ventanas nuevas que Vanessa había instalado. Gasté la leña rápido y anoté pedir más para enero. El gasto era manejable, sobre todo ahora que no pagaba renta ni mantenía a nadie más que a mí misma. La Navidad fue tranquila. Ellen vino unos días. Intercambiamos pequeños regalos, comimos galletas y vimos películas viejas. Vanessa llamó la mañana de Navidad y hablamos unos 20 minutos sobre nada importante. Fue suficiente. Cuando llegó el año nuevo, me paré en el porche a medianoche con una taza de té caliente y escuché el silencio. Sin huéspedes, sin fiestas, sin caos. Solo yo, el lago y las estrellas sobre mí. Perfecto. En enero recibí una carta de Vanessa, escrita a mano en papel bonito. Decía cuánto había aprendido del desastre de la cabaña, cómo la había obligado a reevaluar sus prioridades y su forma de ver la vida. Contaba que había empezado terapia para trabajar sus problemas de control y su tendencia a pasar por encima de los deseos de los demás. Escribía cuánto lo sentía, no solo por el plan del Airbnb, sino por años de no haberme escuchado realmente. Leí la carta 3 veces, sentada en la mesa de la cocina con mi café de la mañana. Luego la doblé con cuidado y la guardé en un cajón. No la enmarqué ni la puse a la vista, pero la conservé, prueba de que las personas podían cambiar, o al menos intentarlo. El invierno pasó lento, silencioso, pacífico. Leí libros de la biblioteca, aprendí a tejer viendo tutoriales en línea, di largas caminatas sobre el lago congelado. Aprendí a apreciar la belleza dura del invierno, la forma en que la nieve transformaba el paisaje en algo puro y esencial. En marzo,
Cuando el hielo empezó a romperse y aparecieron los primeros signos de primavera, recibí un correo de la compañía Airbnb. Querían saber si deseábamos reactivar la publicación para el verano. Miré el correo un buen rato, luego lo eliminé sin responder. Algunos capítulos debían permanecer cerrados. La primavera trajo lodo y mosquitos negros, tal como Betty había prometido, pero también flores silvestres, patitos y los omorgujos regresando a anidar. Pasaba los días trabajando en el jardín, ampliándolo para cultivar más verduras. Aprendí a ser más autosuficiente, a depender menos del pueblo y más de lo que podía sembrar o pescar por mí misma. En abril, Vanessa me visitó con una noticia sorprendente. Ella y Bradley esperaban a su primer bebé. Estaba nerviosa y emocionada, y quería mi consejo sobre todo, desde cunas hasta guarderías. Se lo di de buena gana, con sinceridad, sin rencor ni reproches. Porque ese era el detalle con la venganza. Solo era satisfactoria si sabías cuándo detenerte. Yo ya había recuperado mi cabaña y le había enseñado una lección a mi hija. Ahora tocaba seguir adelante, construir algo nuevo en lugar de quedarme aferrada a lo destruido. La bebé llegó en septiembre, una niña llamada Sophie. Manejé hasta Minneapolis para conocerla. Esa pequeña criatura crecería sin saber nada de la batalla por una cabaña ni de las cosas que su abuela había hecho para proteger su paz. Sophie me conocería como la mujer que vivía junto al lago, que cultivaba sus propias verduras, que contaba historias sobre somorgujos y le enseñaba a pescar desde el muelle. Y eso era exactamente lo que quería hacer. Para cuando Sophie cumplió 1 año, Vanessa y yo habíamos reconstruido nuestra relación de una manera más sana que nunca. Hablábamos con regularidad, pero no todo el tiempo. Me visitaba ocasionalmente, siempre pidiendo permiso primero. Solo ofrecía consejos cuando se los pedía, y aceptaba mis decisiones incluso si no estaba de acuerdo. Los límites que tanto me había costado establecer se habían convertido en la base de una mejor relación. Una tarde fresca de octubre, 2 años después de comprar la cabaña, me senté en el porche con una cobija sobre los hombros y pensé en todo lo que había pasado. La alegría inicial de ser propietaria. La traición del plan de mi hija. Los meses viviendo en el cobertizo mientras extraños disfrutaban de mi hogar. El sabotaje cuidadoso que me salvó. La victoria final, que en realidad solo fue recuperar lo que siempre había sido mío. Había sido agotador, doloroso y mucho más difícil de lo que imaginé. Pero también me enseñó algo esencial. Que era más fuerte de lo que pensaba, más ingeniosa, más dispuesta a luchar por lo que importaba. Durante 35 años fui alguien que trabajaba duro, que mantenía la cabeza agachada y dejaba que otros decidieran por ella. La cabaña cambió eso. O quizá yo cambié, y la cabaña fue solo el lugar donde ocurrió. De cualquier forma, ahora era distinta. Más dura en ciertos aspectos, más suave en otros. Menos dispuesta a ceder en lo que realmente importaba, más capaz de perdonar cuando el perdón se ganaba. Aprendí a proteger mi paz con la misma determinación feroz con la que antes proveía a mi familia. Y aprendí que, a veces, la mejor venganza no es destruir a quien te hizo daño, sino negarte a dejar que te destruya. Vanessa nunca se recuperó del todo de la pérdida económica del negocio. Los 150,000 pesos que ella y Bradley invirtieron se convirtieron en una lección costosa dentro de su matrimonio. Un recordatorio de lo que pasa cuando la ambición supera a la sabiduría. Bradley usó ese fracaso durante años, echándoselo en cara en cada discusión como prueba de que su juicio era mejor. Su relación se volvió tensa bajo el peso de esa deuda y el resentimiento. Al final, vendieron su casa en Minneapolis y se mudaron a un lugar más pequeño en los suburbios, reduciendo su estilo de vida para salir del hoyo. Vanessa tomó un segundo empleo para cubrir las pérdidas, sacrificando tardes y fines de semana que pudo haber pasado con su hija. La lección fue cara, pagada con dinero, tiempo y el desgaste lento de su matrimonio. Nunca volvió a proponer otro negocio, y menos conmigo. Por mi parte, pasé el resto de mis años en la cabaña tal como siempre lo había planeado, en paz, bajo mis propios términos, sin rendir cuentas a nadie. El lago se volvió mi santuario, las estaciones mi calendario, y los somorgujos mis compañeros al atardecer. Envejecí ahí con gracia, viendo crecer a Sophie cada verano, enseñándole a remar, a pescar y a valorar el silencio. Cuando pensaba en la venganza que tomé, no sentía culpa, solo satisfacción. Había protegido lo que era mío.
Y, al hacerlo, finalmente había aprendido a protegerme a mí misma.